Y ahora pasamos, si queréis, a ver muy rápidamente pues las diligencias preliminares, ¿no? Las diligencias preliminares, concepto y regulación legal. Muy bien, la regulación legal no tiene ningún problema. Están en los artículos 256 a 263 y la memoria no me falla. El problema que tenemos es en el concepto y es muy sencillo. Es un procedimiento, digamos, para determinar aspectos relativos al demandado o al objeto del proceso. En algunas ocasiones también en relación con los propios codemandantes, ¿no? Que el futuro demandante desconoce y que son necesarios para interponer la demanda. Recordad que una vez interpuesta la demanda, y si queréis también os remito a los artículos 410 a 413 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que vayáis a ver cuáles son los efectos de la interposición de la demanda que después es admitida a trámite, ¿no? Uno de ellos, que es el que ahora a mí me interesa, es la prohibición de la mutatio libellis, es decir, una vez que yo interpongo la demanda, después no puedo modificar prácticamente nada. Ahora veremos en la audiencia previa del juicio ordinario que sí, hay alguna posibilidad, pero mínima. Entonces, ¿qué sucede? Que como no se puede modificar en sustancia nada, una vez interpuesta la demanda, pues la ley te da la posibilidad de que interpongas unas diligencias preliminares para saber aquellas cuestiones que son necesarias y que se desconocen por la demandante. Y siempre digo lo mismo, no confundamos en modo alguno, esto nada tiene que ver una cosa con otra, no sé por qué existe esa idea de... No tiene nada que ver unas diligencias preliminares con unas medidas cautelares. Nada tiene que ver una cosa con otra. Las diligencias preliminares ya hemos dicho lo que son y las medidas cautelares lo único que tratan es de asegurar la sentencia, la ejecución de la sentencia que en su día se dicte. Las medidas cautelares se solicitan también, son las actuaciones previas al proceso, perdón, que se solicitan incluso antes de interponer la demanda, pero ¿cuál es el fin de las mismas? Asegurar la sentencia que en su día se dicte. Evitar que ésta, por actos externos o del demandado quede en papel mojado y no se pueda ejecutar. ¿De acuerdo? Entonces, nada tienen que ver las diligencias preliminares con las medidas cautelares. Bueno, entonces, procedimiento para determinar algunos aspectos necesarios tanto del objeto de la litis cuanto de las partes en el proceso. Naturaleza jurídica. Bueno, esto ya una simple lectura, no tiene mucho más. Admisibilidad. Dice, dada su finalidad y habida cuenta de dónde están reguladas sistemáticamente en el enjuiciamiento civil, digo yo aquí, hay que entenderlo, digo, y evidentemente con fundamento, hay que entender que son aplicables a toda clase de juicios, no solo a los ordinarios, no solo a los declarativos ordinarios, sino también a los especiales. Bien, es verdad que hay algunos que por su propia naturaleza no podrían serla, pero bueno, en principio y como regla general, pues serían aplicables no solo a los procesos declarativos, sino también, bueno, pues a los procesos especiales, como digo yo aquí, ¿no? Evidentemente, dice, no caben para preparar los juicios otras diligencias que no sean las que están previstas en una norma con rango de ley. Esto también es importante a efectos de tenerlo claro. Bien, y entonces ahí ya nos vamos directamente al 256 que nos establece las diligencias preliminares que se pueden solicitar. Creo que en el tema tenemos, bueno, pues una especie de esquemita donde con una simple frase, pues... podemos recordarlas, ¿no? Por petición a la persona a quien se dirige la demanda, declare bajo juramento, bueno, algún hecho relativo a su capacidad, representación o legitimación cuyo conocimiento sea necesario para el pleito, ¿no? Exhiba documentos en los que conste la misma, ¿no? Exhiba la cosa que tenga en su poder, también exhiba el acto de última voluntad del causante de la herencia o su legado, se exhiban los documentos y cuentas de la sociedad o comunidad, ¿no? Se exhiba el contrato del seguro, por petición de la historia clínica, el centro sanitario también, bueno, algunas se supone en algunos centros. Yo entiendo que, no sé, de carácter privado, pero que esto ya hoy en día no tiene mucho sentido, pero bueno, se introduce con posterioridad, ¿no? En el sentido de que una clínica privada no quiera, pues, digamos,
acceder a esta petición. Como veis, lleva un número bis, 5 bis, por eso introduce con posterioridad, como digo. Concretar los integrantes del grupo de afectados cuando no estando determinados sean fácilmente determinables en aquellos procesos para la defensa de los intereses colectivos de consumidores y usuarios, mediante solicitud formulada por quien pretende ejercitar una acción por infracción de un derecho a la propiedad industrial o intelectual cometida mediante actos que no puedan realizarse por meros consumidores finales de buena fe y sin ánimo de obtención de beneficios económicos. También diligencias de obtención de datos sobre el posible infractor, el origen, redes y distribución de obras y mercancías y servicios. Bueno, esto es interesante ir viéndolo con un poco más de detenimiento. También seguimos con infracción de derecho a la propiedad industrial o propiedad intelectual cometida mediante actos desarrollados a escala comercial, exhibición de documentos bancarios, financieros, comerciales, aduaneros, etcétera, ¿no? Y la 9, por petición de diligencias y averiguaciones que para la protección de determinados derechos prevean las correspondientes leyes especiales. La número 10, acción por infracción de un derecho de propiedad industrial o de un derecho de propiedad intelectual para que se identifique al prestador de un servicio de la sociedad de la información, se identifique al prestador de un servicio de la sociedad de la información sobre el que concurren indicios razonables de que está, bueno, pues utilizando esos medios que se ponen a su alcance para distribuir de forma ilícita, es decir, sin tener los oportunos derechos, bueno, pues obras que vulneran la propiedad de autor, ¿no? Muy bien, pero lo que yo repito, se identifique al prestador de un servicio, porque en el siguiente se nos dice para que un prestador de servicios de la sociedad de la información aporte los datos necesarios. En estas cosas tendríamos que fijarnos. La número 10 es la identificación del prestador de servicios y la número 11 es para que este prestador de servicios aporte los datos necesarios para llevar a cabo la identificación de un usuario con el que mantenga o haya mantenido en los últimos 12 meses relaciones de prestación de un servicio, etcétera, ¿no? Estas cuestiones de la propiedad industrial e intelectual pues son ciertamente farragosas, son muy largas, pero no tienen ningún tipo de dificultad. Lo mismo cuando vemos el juicio verbal, siempre lo digo, ¿no? El 251, 10 y 1, 11, es muy fácil de ver, no tiene nada. ¿Vale? Bueno. No hay mucho más. En la solicitud de diligencias preliminares se expresarán sus fundamentos con referencia circunstanciada al objeto de la litis, ¿no? Y los gastos que se ocasionen a las personas que han de intervenir en las diligencias, pues, lógicamente, pues serán a cargo del solicitante. Aquí no queda otro remedio. Al pedir las diligencias preliminares es obligatorio ofrecer caución, de tal forma que incluso el juez, mediante auto, establecerá, en su caso, la realización de las diligencias preliminares siempre y cuando se haga frente al pago de la caución. En el caso de que no se haga frente al pago de la misma, el Administración de Justicia directamente archivará las actuaciones, ¿no? Poco más tendríamos que decir aquí. Esto un poco era lo que yo me refería con el cuadrito con una sola frase. Podemos, si queréis, pues recordarla, ¿no? Recordar un poquillo, porque claro, todo lo demás es muy... ¿Vale? Competencia y postulación, lógicamente la competencia en el 257 tendríamos una regla general, el juzgado de primera instancia o de lo mercantil, cuando proceda del domicilio de la persona, que hubiere siempre del domicilio del solicitado. Todavía no podríamos hablar de demandado aquí, del solicitado, que hubiere de declarar, exhibir o intervenir en actuaciones que se acordaran como diligencias preliminares, ¿no? Y una regla especial que es el proceso para la defensa de intereses colectivos de consumidores y usuarios, que la competencia en este caso, bueno, pues sería del tribunal ante el que ha de presentarse la demanda, el que tiene la competencia, ¿no? Bueno. Alfredo, la caución la determina el tribunal, ¿verdad? Sí, la determina el juez de primera instancia, el tribunal, efectivamente. Evidentemente, lo que sí se establece por parte, o lo establece la ley, que el solicitante de medidas cautelares, a la hora de solicitarlas, deberá ofrecer caución, ¿no? Lógicamente, pues si haciendo
si queréis, una argumentación jurídica en el sentido de rebajar en la medida de lo posible la misma, pero sí se establece por el juez de primera instancia, el tribunal, mediante auto. Y además, como antes decíamos, en el supuesto de que no se preste el letrado de la Administración de Justicia por mandato en el propio auto, y como así lo establece la ley, archivará lo actuado. ¿Vale? Ahora lo vemos, ahora lo vemos, que eso tiene un pequeño trámite que quiero comentar. Control de la competencia de oficio y no se admite la declinatoria. Importante también. Postulación, evidentemente es necesario abogado y procurador en virtud del 23 y 31, excepto que se consideren urgentes. Pero, pero la no necesidad de abogado y procurador viene definida por la urgencia. De modo general, sí sería necesario y procurador. Sí, para las medidas urgentes con anterioridad del juicio no se necesita abogado y procurador, pero sí para toda actuación posterior. Recordad las medidas provisionalísimas previas a la demanda en un proceso de divorcio o incluso las medidas cautelares, como antes decíamos. Procedimiento, bueno, básicamente está establecido en el 256.1, ¿vale? Y solicitud escrita con referencia circunstanciada al objeto del juicio que se quiere preparar, porque recordemos que el fundamento de las mismas es la preparación del juicio, del o de los futuros demandados, fundamentos de la medida, adecuación, justa causa. Lógicamente hay que convencer al juez en este escrito de solicitud de que las medidas, bueno, pues son acertadas y las necesitamos pues para preparar la demanda, ¿no? Bien, tramitación y decisión, esto es lo que verdaderamente nos importa también, una vez presentada la solicitud y sin oír al solicitado, si el tribunal, juez de primera instancia, apreciare que la diligencia preliminar es adecuada a la finalidad que el solicitante persigue y que la solicitud concurre en justa causa e interés legítimo, accederá a la pretensión fijando la caución que deba prestarse. Esta sería un poco la idea. Esto, evidentemente, es una apreciación del tribunal, del juez de primera instancia. Las cuestiones que aquí se establecen, tanto la necesidad de la práctica de la diligencia preliminar como la caución que debe prestarse. Dice, el tribunal rechazará la petición de diligencia si no considerase que éstas resultan justificadas y la solicitud deberá resolverse en los 5 días siguientes. Fijémonos, contra el auto que acuerde no se da recurso, contra el que la deniegue apelación. Es lo mismo de siempre, contra el que acuerda no es un auto definitivo, por tanto no hay recurso, o puede haber reposición. Contra el que deniega sí que es necesaria una segunda instancia, por tanto, apelación. Fijémonos, si la caución ordenada no se prestase en 3 días, en 3 días contados desde que se edita el auto que conceda las diligencias, se procederá por el acto mediante decreto, dictado el efecto al archivo de lo actuado. Entonces, el juez de primera instancia resuelve mediante auto en 5 días y confiere 3 días al solicitante para que preste la caución, advirtiéndole que si no la presta, se archiva lo actuado. ¿De acuerdo? Citación y requerimiento. En el mismo auto que excede la solicitud, se cita y se requiere el interesado. Bueno, la ley dice se citará. Yo diría, se ordenará citar. El auto lo dicta el juez y el que cita pues es el señor letrado. Y requerir al interesado porque en la oficina judicial y demás, bueno, pues dentro de los 10 días siguientes, quiero decirlo bien, se lleva a cabo la diligencia que haya sido solicitada y acordada. Y luego ya establece algunas peculiaridades, ¿no? Para el examen de los documentos podrán ser presentados ante el juzgado para su exhibición por medios telemáticos o electrónicos, etc. Entonces sí que convendría recordar, si queréis, 5, 3, 10. 5 días para editar el auto, 3 días para prestar la caución y las diligencias se practicarán en 10 días. ¿De acuerdo? Aquí ya vienen algunas peculiaridades, ¿no? Y ahora tendríamos que fijarnos mucho en la oposición a la práctica de las diligencias. Dentro de los 5 días siguientes, aquel en el que reciba la citación, la persona requerida podrá oponerse a ellas. Tenemos, por tanto, un nuevo plazo de 5 días. Oiga, no, entiendo que no debo prestar declaración sobre esto por las razones, esta y la otra, ¿no?
Dice, en tal caso, si se formula esta oposición en el plazo de 5 días, se dará traslado de la oposición al requirente, quien podrá impugnarla por escrito en el plazo de nuevos 5 días. A partir de aquí, las partes en sus respectivos escritos de oposición y de impugnación podrán solicitar la celebración de vista y entonces la seguimos por los cauces del verbal. Celebrada la vista, el tribunal resolverá mediante auto si considera que la oposición es justificada o no. Evidentemente, como muy bien se dice en el 394, el que pierde paga, ¿no? Consecuentemente, el que viera rechazada todas sus pretensiones será condenado en costas, excepto que el juez o tribunal entendiere que el asunto es una estricta cuestión de derecho, ¿de acuerdo? Entonces, dice, condenará al requerido al pago de las costas causadas por el incidente, también mediante auto contra el que no cabe recurso alguno. Si el tribunal considerase justificada la oposición, lo declarará así mediante auto que podrá ser recurrido en apelación. Vuelvo a decir lo mismo en orden al auto interlocutorio y en orden al auto definitivo. ¿Vale? Como veis, muy fácil. Diligencias preliminares, si tenemos la idea clara, son sumamente sencillas. La idea de la caución es fundamental y, si queréis, un poco la posibilidad de oposición, plazo de realización 10 días, plazo de oposición 5 días, plazo de impugnación de la oposición 5 días también. Es relativamente muy sencillo, ¿no? ¿Vale? Y hasta aquí un poco esto, negativa a llevar a cabo. Bueno, pues evidentemente aquí, si la persona citada y requerida no atiende el requerimiento ni formula oposición, el juez acordará pues las siguientes medidas. Y es una cosa que siempre digo yo aquí, la leemos, pero nos fijamos un poquito en la regla segunda, ¿no? Si se hubiera solicitado la exhibición de títulos y documentos y el tribunal apreciara que existen indicios suficientes de que pueden hallarse en un lugar determinado, ordenará la entrada y registro. Fijémonos que estamos hablando de un juez de primera instancia, ordenará la entrada y registro de dicho lugar, procediendo si se encontrara en ocupar los documentos, etc., ¿no? Lo mismo dice en el punto 3, ¿no? Si se tratase de la exhibición de una cosa y se conociese o presumiese fundamentadamente el lugar en que se encuentra, se procederá de modo semejante al dispuesto en el anterior, es decir, se ordenará la entrada y registro, y se presentará la cosa al solicitante. Bueno, no hay mucho más. Sí es importante conocerlo. Por ejemplo, el punto 4, ¿no? Si se hubiera pedido la exhibición de documentos contables, se podrán tener por ciertos a efectos de juicio, bueno, las cuentas y datos que presenta el solicitante. Tratándose de las diligencias del 256.1.6, que yo aclaro aquí para la defensa de los derechos de colectivos, perdón, de los derechos colectivos de consumidores y usuarios ante la negativa del requerido, bueno, pues evidentemente el tribunal ordenará que se acuerden las medidas de intervención necesarias, incluida nuevamente la entrada de registro. Es importante esto que lo vayamos viendo con cierto detenimiento. Los gastos, lógicamente, será a cargo del solicitante. Y cuando se hayan practicado las diligencias acordadas o el tribunal las deniegue por considerar justificada la oposición, resolverá en el plazo de 5 días, nuevamente, mediante auto el juez de primera instancia, sobre la aplicación de la caución. Pero fijémonos lo que dice el párrafo siguiente. Cuando, aplicada la caución, conforme al apartado anterior, quedara remanente, no se devolverá al solicitante de las diligencias hasta que transcurra el plazo de un mes previsto en el apartado 3 del 256, lo cual quiere decir que en el plazo de un mes deberá presentarse la demanda a la que venimos haciendo referencia. Y esto es muy importante que lo recordemos porque luego lo confundimos con el plazo que establece la ley para presentar la demanda en las medidas cautelares. En consecuencia, yo no lo voy a decir, vais a ver que aquí es un mes y vais a ir, si queréis, a buscar 720 y pocos, ¿cuál es el plazo de las medidas cautelares? Así no se nos olvida. También las medidas cautelares se realizan antes de la presentación de la demanda, en su caso, y luego se confiere un plazo que no es de un mes para presentar la demanda. ¿Vale? Muy bien. Diligencias preliminares previstas en leyes especiales. Bueno, pues aquí ya simplemente se aplicarán en lo que no se oponga a lo dispuesto en la legislación sobre la materia de que se trata, ¿no?
y ya tendríamos